Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de evidencia que muestran de forma incontrovertible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos genocidas. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations. Emitiendo desde la República Independiente de la Radio. Así de clara fue Adila Nassim, abogada de Sudáfrica, en el juicio contra Israel por genocidio, celebrado la semana pasada ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Los genocidios, decía, nunca se declaran por adelantado. Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu, responsables políticos y militares de Israel, los propios soldados e incluso los medios de comunicación y analistas israelíes llevan más de 3 meses llamando abiertamente a exterminar al pueblo palestino en Gaza mientras cumplen esta amenaza, como por cierto hicieron los nazis con los judíos. Desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamas que dejó más de 1 millar de muertos y unos 250 secuestrados, algunos de los cuales siguen retenidos por la guerrilla palestina, Israel bombardea brutalmente la franja con el apoyo político y militar de Estados Unidos, la complicidad de Alemania y la ambigüedad de la Unión Europea, donde ningún país ha hecho nada decididamente para detener el genocidio. 24.000 muertos, la mitad de ellos niños y niñas, probablemente más de 30.000 si contamos los desaparecidos bajo los escombros. No solo son las bombas y los disparos. Naciones Unidas ha advertido de que más del 90% de los supervivientes se encuentran en riesgo de hambruna y el nivel de destrucción es tal que ya no hay dónde regresar, según Médicos Sin Fronteras. Es un exterminio ante el que el mundo calla. Sentimos que somos asesinados 2 veces. Una vez por las bombas, otra por este silencio, dijo el jefe corresponsal de Al Jazeera en la franja, Wael Dahdouh. Su familia, casi al completo, murió en distintos bombardeos israelíes en las últimas semanas, sin que él dejara ni un solo día de cubrir la masacre, y solo el martes pudo ser evacuado a Qatar. La escala de asesinatos de menores es tal que los responsables de la ONU han descrito Gaza como un cementerio de niños, recordó la abogada de Sudáfrica Adila Nassim, que describió lo que está ocurriendo como una devastación más allá de cualquier justificación legal aceptable y mucho menos humana. Ha tenido que ser un país africano, un país del sur, un país que sufrió un genocidio y un apartheid. En suma, ha tenido que ser un pueblo como el palestino el que ponga a Israel frente al espejo. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. El juicio de Israel celebrado la semana pasada en La Haya supone posiblemente el mayor desafío legal al Estado sionista desde su creación. El fallo provisional del tribunal se conocerá a finales de enero, pero hoy vamos a tratar de entender las repercusiones de este juicio a corto, medio y largo plazo. Si hay posibilidades de ver un alto del fuego en Gaza, si se ha abierto por fin una oportunidad de plantar cara a Israel y frenar la matanza, y para eso vamos a aclarar algunas cuestiones básicas sobre este juicio. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días. Vamos a explicar qué es y cómo funciona este tribunal. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Se encarga de resolver disputas jurídicas entre Estados y está formada por 15 magistrados de distintos países, elegidos por periodos de 9 años por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos 2 elegidos por los Estados litigantes, en este caso Sudáfrica e Israel. Hay cierta confusión entre este tribunal y la Corte Penal Internacional. ¿En qué se diferencian? La principal diferencia es que la Corte Penal Internacional lleva casos contra individuos por crímenes de guerra o crímenes
crímenes contra la humanidad, mientras que la Corte Internacional de Justicia dirime disputas entre Estados. Y vamos con la demanda. Sudáfrica ha acusado a Israel de perpetrar actos genocidas en Gaza. Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio al cometer acciones que entran dentro de esta definición. Las acciones muestran un patrón sistemático de conducta del que pueden inferir genocidio. Permítanme poner estos actos en contexto. Y explica su acusación dividida en 8 apartados en los que describe esos actos, que incluyen: matanza de la población, daños físicos y mentales graves, desplazamiento forzoso, privación de comida y agua y de acceso al refugio, ropa e higiene, destrucción de la vida civil, privación de asistencia médica y medidas destinadas a impedir nacimiento. Israel se defendió devolviendo la pelota. No son ellos, es Hamás. Si ha habido actos que puedan calificarse de genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel. Si existe preocupación sobre las obligaciones de los Estados bajo la Convención sobre el Genocidio, entonces es en relación con las responsabilidades de actuar contra la agenda de aniquilación orgullosamente declarada por Hamás, que no es un secreto y está fuera de duda. ¿Y ahora qué? Para responder a esta y otras preguntas derivadas de este juicio hemos llamado a Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid y una de las firmantes de una carta de juristas españoles al Gobierno de España pidiendo su apoyo a la denuncia de Sudáfrica. Ana, crudos días. Crudos días, Javier. ¿Cuál es la importancia de la demanda de Sudáfrica y de este juicio? Estamos ante un hecho histórico, porque es la primera vez que se inicia un procedimiento contra Israel en la Corte Internacional de Justicia en relación a la prevención y la sanción del crimen de genocidio. Y la verdad es que es un ejercicio muy valiente y de dignidad, pero como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, todos los estados de la comunidad internacional tienen el deber de prevenir el genocidio a través de todos los medios a su alcance en el marco del derecho internacional. Y este, por supuesto, es un medio al que ha recurrido Sudáfrica de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Tradicionalmente los jueces han tendido a posicionarse en la línea política de sus países de origen. ¿Quiénes forman parte de este tribunal? Es un tribunal que tiene una distribución geográfica equilibrada de acuerdo con lo establecido en el estatuto. Es cierto que la actual presidenta del tribunal, la juez Donoghue, es estadounidense y bueno, pues evidentemente puede condicionar su decisión, pero en realidad el sur global también está representado actualmente en la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con el estatuto, de tal forma que esta distribución geográfica tiende a que las decisiones de la Corte suelan ser salomónicas. No obstante, es cierto que los jueces pueden emitir sus posiciones, sus opiniones disidentes, sus oposiciones que matizan algunas decisiones de la Corte, y eso probablemente va a ocurrir en este caso, porque este caso, aparte de la trascendencia jurídica, va a tener una importantísima trascendencia política a nivel internacional y me imagino que va a ser imposible llegar a una decisión unánime. ¿Israel suele criticar la parcialidad de los tribunales internacionales? ¿Por qué entonces ha aceptado el caso y ha acudido allí a defenderse? Rusia, por ejemplo, simplemente se negó a participar cuando Ucrania lo demandó. Yo creo que el hecho de que Israel, ¿no?, haya sido demandado ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención contra el genocidio, tanto por lo que respecta a sus obligaciones de prevenir como de sancionar, es simbólico para Israel. No olvidemos que el genocidio, ¿no?, el holocausto, es uno de los elementos fundacionales del Estado de Israel y ello tiene una repercusión muy importante en el propio Estado, ¿no? Es uno de sus elementos existenciales, de tal forma que políticamente es muy relevante que sea por la Convención de Genocidio. Por otro lado, la Convención contra el Genocidio, en su artículo 9, prevé que las controversias que surjan en relación con la aplicación de la Convención sean llevadas ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí estamos ante 2 estados que son partes en la Convención y 2 estados que son partes en el Estatuto. Y como digo, jurídicamente es posible, ¿no? Israel tiene que aceptar la jurisdicción de la... Bueno, tiene que por lo menos reconocer la jurisdicción de la Corte en este ámbito, en tanto que es parte tanto en el Estatuto como en el Convenio. Y también yo creo que el hecho por el que ha sido llevado ante la Corte es muy relevante en el imaginario colectivo de Israel, ¿no? Y de tal forma que no les queda más remedio que acudir. Es cierto que Rusia no ha acudido en el caso de Ucrania, pero yo creo que la cuestión del genocidio políticamente es muy diferente para Israel y para Rusia. Y yo también, no cabe duda.
En la demanda Sudáfrica incluye como medida cautelar que Israel suspenda sus acciones militares en Gaza y con esto se asegura de que haya una respuesta rápida del tribunal antes de su sentencia definitiva, que podría tardar incluso años en llegar. Si finalmente el tribunal dicta medidas cautelares, que se esperan para finales de este mes, de enero, ¿qué posibilidad hay de que Israel acepte un alto el fuego? Yo sí que creo que la Corte va a adoptar estas medidas provisionales, ¿no? Y va a pedir un alto el fuego, dada la situación humanitaria y la crisis humanitaria que está viviendo la Franja de Gaza. Ahora bien, ¿va a cumplirlas Israel? Esto va a depender de una cuestión, que es la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. La Corte Internacional de Justicia no tiene un órgano supervisor que vele por el cumplimiento de sus decisiones. Ahora bien, es cierto que se puede considerar que la situación en Gaza supone una amenaza contra la paz y seguridad internacionales, y el órgano competente para conocer de las amenazas contra la paz y seguridad internacionales en el derecho internacional es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como sabemos, Estados Unidos ha vetado muchas veces resoluciones de condena a Israel o incluso ha vetado resoluciones que piden un alto el fuego en la actual situación, ¿no? que se está viviendo en Gaza. Si cambia o matiza Estados Unidos su posición, Israel se verá obligado a cumplir con las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia siempre que se active el Consejo de Seguridad. Pero esto no tiene por qué ser así. El problema es que Israel, si sigue contando con el apoyo incondicional de Estados Unidos, no tiene por qué verse compelido a cumplir con las medidas provisionales. ¿Qué probabilidad habría de un fallo definitivo contra Israel y cuánto puede tardar? Pues puede tardar años, eso va a ser un proceso largo, no cabe duda. Es muy difícil probar el genocidio. Y la Corte tiene cierta tendencia a adoptar decisiones salomónicas, ¿no? Ya lo he dicho en este sentido. No obstante, yo creo que sí que es posible que se condene a Israel por no prevenir el genocidio de Gaza. Yo creo que concurren los elementos. Es muy difícil probar el genocidio en derecho internacional por la propia definición del crimen de genocidio, que tiene dos elementos, ¿no? Tiene las conductas objetivas, eso es la matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a la integridad de los miembros del grupo o el sometimiento intencional a condiciones que hagan imposible que acarreen la destrucción total o parcial de los miembros del grupo. Estas son las conductas que están teniendo lugar actualmente en Palestina, ¿no? Por parte de Israel, en la Franja de Gaza. Los bombardeos masivos sobre población civil, creo que estamos cerca de 25.000 muertos, aparte de las personas desaparecidas que están alrededor de los 8.000. Que están bajo los escombros. Es una situación humanitaria de tremenda gravedad. El hecho de que esté tan restringida la ayuda humanitaria, el acceso a la comida, al agua, a la electricidad, yo creo que esos comportamientos sí que entran dentro del tipo de genocidio. El problema, ¿no? con el genocidio es probar el elemento subjetivo, la intencionalidad, ¿no? Porque el genocidio se va a definir como una serie de hechos que se van a cometer, que se van a perpetrar con la intención, y esta es la clave, probar la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. En el concepto de grupo étnico, racial o religioso, ¿no? Vamos a introducir al pueblo palestino, sí que se cumple este requisito. El problema es probar la intencionalidad. Ahora bien, yo creo que las declaraciones, ¿no? de Gala, ¿no? o de Netanyahu, de dirigentes políticos y militares del Estado de Israel que deshumanizan a la población palestina, que consideran que hay que destruir Gaza, que consideran que estamos ante animales humanos, que se habla de que Gaza nunca va a volver a ser lo que era, ¿no? Con estas declaraciones sí que podemos llegar a presumir el elemento intencional, ¿no? Que es tan difícil de probar. De hecho, la Corte, en el asunto de Croacia contra Serbia, dijo que era muy difícil probar la intencionalidad porque los dirigentes políticos no afirman esta intención de destruir total o parcialmente un grupo, pero sí que ha ocurrido aquí. Entonces, no sé si va a ser posible condenar a Israel con contundencia, pero yo me atrevo a presumir que es posible que se condene a Israel por no prevenir la comisión del genocidio que estamos viviendo en Gaza. Como has dicho, Ana, Israel tiene un largo historial de incumplimiento de la legalidad internacional, incluyendo numerosas resoluciones emitidas por la ONU en las últimas décadas. Vamos a repasar las principales, Violeta. 1948, la Asamblea General de la ONU emite la resolución 194 que establece el derecho al retorno de los palestinos expulsados de sus hogares durante la creación del Estado sionista ese mismo año.
1967. Tras la Guerra de los 6 días, la resolución 242 del Consejo de Seguridad exige la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados. En el 79, la resolución 446 señala la ilegalidad de los asentamientos de Israel en esos territorios. En 1980, la ONU declara ilegal la ley por la que Israel considera Jerusalén su capital entera y unificada. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero las del Consejo de Seguridad sí lo son, como antes nos explicaba Ana. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia también son vinculantes. ¿Qué implicaría para Israel no cumplirlas? Incrementar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Israel. Sí, el derecho internacional es un derecho que tiene fallos por lo que respecta a su coercibilidad, ¿no? No podemos pensar en el derecho internacional como pensamos en el derecho interno. No obstante, sí que existen mecanismos que sirven para hacer cumplir el derecho internacional, ¿no? En diferentes ámbitos. Por lo que respecta a este ámbito, la clave está en el Consejo de Seguridad, siempre lo está. El Consejo de Seguridad puede adoptar medidas que impliquen el uso de la fuerza o que no impliquen el uso de la fuerza, ¿no? Como pueden ser los embargos. Sin embargo, es cierto que el hecho de que exista esta alianza tan importante, ¿no? Tan fuerte entre Estados Unidos e Israel, dificulta la acción del Consejo de Seguridad enormemente y, por lo tanto, sirve para que Israel siga incumpliendo sus obligaciones internacionales. Tanto las resoluciones del Consejo de Seguridad como una probable condena de la Corte Internacional de Justicia o la adopción de medidas provisionales. ¿Pero sería peor para su reputación que no cumplir las resoluciones de la ONU? Claro, esto es clave. En el derecho internacional se habla mucho de la sanción reputacional. Y no olvidemos que estamos ante una convención muy importante para Israel, ¿no? Como es la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. El hecho de que Israel fuera condenado por no prevenir o por cometer genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia acarrea una importantísima sanción reputacional para el Estado de Israel. Estamos ante una cuestión, me atrevo a decir, existencial para el Estado de Israel, y una condena en este sentido sería gravísima a nivel internacional. También es cierto que en la actual reordenación de fuerzas en el orden internacional, con el papel cada vez más importante del sur global, Israel cada vez se está quedando más solo, ¿no? Y creo que esto también es necesario hacerlo notar, ¿no? Cómo esta alianza va a acabar siendo perjudicial, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para Israel y su capacidad de influencia en los países del sur global. Ana, tú y otros 250 juristas españoles habéis firmado una carta pidiendo a España que se sume a la demanda de Sudáfrica. ¿Hasta dónde llega la obligación de España para unirse, porque es firmante de la Convención sobre el Genocidio, y qué supondría su adhesión y la de otros países europeos? Bien, me gustaría decir que esta es una iniciativa de la RESCOP, la Red Española de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, que es la que ha impulsado el manifiesto, y hay que reconocérselo. A este manifiesto nos hemos sumado 250 juristas, pero hay que reconocer que la iniciativa ha sido de la RESCOP. Bien, España es parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y también es parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. Y hay un artículo, que es el artículo 63, que permite que los estados emitan declaraciones de intervención cuando tienen un interés, ¿no?, en el asunto. España lo ha hecho en el asunto de Ucrania contra Rusia por considerar que el convenio contra el genocidio, el convenio para la prevención y la sanción del crimen de genocidio, tiene una relevancia internacional total. Estamos hablando del crimen, de los crímenes, que genera obligaciones para todos los estados de la comunidad internacional, y creo que es una cuestión de coherencia. España no está obligada a emitir una declaración de intervención. Es un derecho que tiene, no es una obligación. Pero yo creo que es una cuestión de coherencia, ¿no? Si nos importa el genocidio, nos importa el genocidio en todas las regiones del mundo, también en Gaza. Ana, ¿y veremos a Netanyahu sentado en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, a él y a su gobierno? No lo creo. No creo que le veamos. Israel no es parte. El Estado de Palestina sí es parte. Hay una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, pero lo que puede ocurrir es lo mismo que si fuéramos optimistas, ¿no?, y pensemos que puede tener un recorrido similar con una orden de detención similar a lo que ha ocurrido con Putin, ¿no? Si la investigación
avanzara, porque la verdad es que yo no entiendo cuáles son las razones que lleven a que la Corte Penal Internacional no avance su investigación con la actual situación que tenemos, ¿no? Creo que si avanzara y tuviéramos como espejo lo que ocurre en Ucrania, Netanyahu no se sentará en La Haya, ojalá, pero no creo que se siente, pero no podrá salir del Estado de Israel. Y yo creo que eso ya es una condena importante. Ana Manero, muchísimas gracias por la claridad de tus explicaciones y gracias por utilizar programas de carne cruda en tus clases en la Universidad Carlos III. A vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Hoy es el día, se llama este tema instrumental del grupo palestino Hasinoah. Hoy es el día para parar el genocidio, aunque parezca imposible. Aún así, hoy hay quien sigue persiguiendo ese imposible. Estamos dando el primer paso para tratar de llevar a Netanyahu al banquillo de los acusados, donde debe ser condenado por los crímenes que está cometiendo. Manu Pineda es eurodiputado del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo y aquí lo escuchamos cuando hace un mes se fue a La Haya para presentar, en nombre de su partido, Izquierda Unida, un informe con los crímenes de guerra cometidos por Israel ante la Corte Penal Internacional. Fue un primer paso para denunciar a Netanyahu ante ese mismo tribunal. Él es también el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina y aprovechando que hoy mismo se está debatiendo en la Eurocámara una resolución para pedir el alto el fuego en Gaza, he hablado con él para que nos explique qué respuesta le dieron en la Corte Penal Internacional y sus sensaciones respecto al trabajo de oficio que debería hacer este tribunal ante un caso como el de Gaza. Yo le pregunté directamente al fiscal con el que me reuní cómo es posible que después de la agresión de Rusia a Ucrania en pocas semanas una orden de detención internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin y que no se haya tomado ninguna medida contra Netanyahu ni contra el conjunto de los responsables de este genocidio. Y este hombre, yo creo que de un modo bastante sincero, me dijo, mira, hay dos motivos. El primero de ellos es un motivo político, que tú lo sabes igual que yo, pero yo no te lo puedo decir. Y luego hay otro segundo motivo. Mientras que a Ucrania pudimos enviar investigadores y ver sobre el terreno los efectos de la agresión rusa, no podemos meter investigadores en Gaza. Israel no permite entrar a médicos o a periodistas, imaginad a investigadores. Pero os estaréis preguntando por ese primer motivo, que efectivamente es el que cualquiera pensaría. Claro que el peso de Estados Unidos está determinando que se tomen medidas inmediatas contra Putin y no se tome ninguna medida contra Israel. Aunque la visita a La Haya le dejó ese sabor amargo, sí cree que la demanda de Sudáfrica puede ser la palanca para que la Corte Penal Internacional comience una investigación real. Creo que no va a tener más remedio que poner a investigadores a trabajar y que sentar en el banquillo de lo que nosotros hemos definido como un nuevo Nuremberg. Disculpa si puede parecer un poco exagerado, pero creo que no lo es. No lo es. Los juicios contra los dirigentes nazis, juicios ante un genocidio que hoy aquellas potencias aliadas no están apoyando. No, ni Europa ni España, pero sí su gente, a pesar de la criminalización de las protestas en países tan centrales en aquel eje aliado como Francia y en otros tan arrepentidos como Alemania. Estamos viviendo el primer genocidio en el que las víctimas están retransmitiéndolo y los pueblos están reaccionando como no podía ser de otro modo. Los pueblos están reaccionando de forma masiva. Va a depender mucho de la capacidad de movilización que tengamos. Hasta ahora mismo está pesando más intereses espurios, intereses geopolíticos, geoestratégicos, intereses inconfesables. Nosotros tenemos que hacer con nuestra movilización que para nuestro gobierno, incluido el gobierno español, tenga más coste mantenerse del lado de los genocidas que del lado de las víctimas. Debemos detener urgentemente la catástrofe humanitaria en Gaza. El mundo entero está en shock. El número de palestinos muertos es insoportable. Y aunque estas declaraciones de Pedro Sánchez ante Netanyahu fueron para él muy tibias, pero generaron mucho enfado en Netanyahu y su corte. Ten en cuenta que Netanyahu considera que el propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, está del lado de Hamas, ¿no? Que ha declarado persona non grata a la ONU, ha denegado todos los visados a los funcionarios de la ONU para visitar a Israel o Palestina, ¿no? Como le ha ocurrido al propio Manu Pineda. Sí, 2 veces ya le han vetado la entrada y, como decíamos antes, él es el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Nominalmente soy la máxima autoridad en el Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. E Israel, sin dar ningún tipo de explicación, dice que autoriza que entre el resto de la misión, pero no yo. La presidenta del Parlamento Europeo, ese mismo día que yo tenía que estar llegando a Israel, ella estaba llegando a Tel Aviv y reuniéndose con las autoridades israelíes
y dando un discurso en la Knesset, que es el Parlamento israelí, han dicho simplemente que yo soy un peligro a Israel y que no volveré a entrar en Palestina. Palestina, donde tiene muchos amigos por los que hoy pierde el sueño. Yo he vivido en Gaza 3 años. He vivido 2 operaciones, 2 agresiones sobre Gaza. Ahora están matando a amigos míos allí. Yo recibí la triste noticia hace unos 10 días de que habían matado a una familia entera con la que yo tenía una relación fraternal. Al más pequeño de los hijos no lo llegué a ver nacido, lo vi en la barriguita de la madre. Pero son otros muchos más amigos, amigas, gente a la que considero hermanos a los que están asesinando. Ya lo escucháis, alguien que conoce también la realpolitik europea respecto a Israel no ve la luz ni en el plano humano, ni en nuestras instituciones en Bruselas, ni en organismos como las Cortes de Justicia de las que hoy estamos hablando, pero sí sabe dónde se abrirá la grieta que acabará con toda esta oscuridad. Sí te puedo decir algo, esto no lo gana Israel. Israel ha muerto. Como ese constructo de que Israel representa la democracia, el respeto a los derechos humanos, llegan a decir que es la única democracia en Oriente Medio, se erigen en herederos de las víctimas del holocausto nazi, todo ese montaje, todo ese relato ha muerto. Israel ha quedado claro ante los ojos del mundo que es una entidad criminal, genocida y terrorista que está practicando la limpieza étnica contra el pueblo y el apartheid contra el pueblo palestino desde hace ya más de 75 años, pero que ahora mismo ha convertido a la Franja de Gaza en un campo de exterminio. Según lo que cuenta Manu Pineda, solo podrán tenerla si nosotros, todos nosotros y nosotras presionamos como votantes, como consumidores, como ciudadanos. Cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo llevamos meses asistiendo impotentes a la masacre en curso en Gaza. Ni las denuncias masivas en redes sociales ni las manifestaciones multitudinarias en cientos de ciudades de todo el planeta han cambiado la postura de inacción o directamente de complicidad de nuestros gobiernos frente a Israel. Y por eso muchos nos preguntamos qué más podemos hacer. Hemos querido preguntarle al movimiento BDS, siglas de boicot, desinversión y sanciones, que lleva años combatiendo de otra manera la ocupación israelí. Inspirado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, este movimiento nacido en 2005 llama al boicot académico, económico y cultural a Israel hasta que el país cumpla con el derecho internacional y se comprometa a respetar los derechos humanos de los palestinos. Fue impulsado por una coalición de 170 organizaciones y grupos palestinos, pero en los últimos años ha aumentado el apoyo internacional a su campaña por parte del movimiento estudiantil y sindical, también de artistas e intelectuales de la talla de Noam Chomsky o Naomi Klein. El BDS merece ser visto como una política exterior del pueblo o una diplomacia desde abajo. Si se fortalece lo suficiente, eventualmente obligará a los gobiernos a imponer sanciones desde arriba, como está intentando hacer Sudáfrica, que es claramente la única fuerza que puede apartar a Israel de su camino actual. Política exterior del pueblo, diplomacia desde abajo, lo llamaba la periodista y ensayista canadiense en un artículo recientemente publicado en El Guardian. Y hoy tenemos con nosotros a una veterana activista de este movimiento, es Ana Sánchez Mera, experta en derechos humanos, incidencia política y movimientos sociales. Ana, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Explícanos en pocas palabras a qué se dedica el BDS. El BDS defiende una idea muy sencilla, que es que las personas palestinas tienen derecho a tener derechos y lo que creemos es que hay que presionar desde abajo, como efectivamente comentabais ahora mismo. Necesitamos crear un movimiento de justicia desde abajo que derribe los pilares que ayudan a mantener el apartheid israelí. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer todos y todas. Creo que estamos muy acostumbradas a las narrativas belicistas en las que nos han hecho creer que solamente podemos resolver los conflictos a través de las guerras, de las armas y de la violencia. Y está demostrado que los conflictos y las situaciones se pueden transformar también de otras maneras. Estos estudios demuestran que si el 30% de la población nos organizáramos y nos coordináramos en acciones estratégicas, podríamos derribar regímenes dictatoriales o regímenes de apartheid, como es el apartheid israelí. Lo que podemos hacer para sumarnos a la campaña es simplemente intentar entender, por ejemplo, nuestro consumo, nuestras compras como actos políticos. Desde el movimiento BDS, que como habéis indicado es un movimiento que nace en la sociedad civil palestina y que ahora mismo representa la mayor coalición de organizaciones feministas, de justicia ambiental, sindicatos, partidos políticos de la sociedad civil palestina, lo que nos piden es que
que intentemos presionar a aquellas compañías, aquellas instituciones, tanto económicas, culturales, deportivas, que ayudan a mantener y que son cómplices de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, las vulneraciones de derechos en definitiva que estamos viendo a día de hoy en Palestina. Vosotras tenéis una lista que, por cierto, habéis ampliado recientemente con marcas que son cómplices de Israel. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Estamos hablando, bueno, antes una pequeña aclaración importante sobre las listas, porque es verdad que cuando, de manera general, pero sobre todo cuando hay situaciones como el actual genocidio en Gaza, circulan listas muy largas con muchísimos productos que están llamados al boicot. Desde el movimiento BDS pedimos que estas campañas sean más estratégicas y que para poder tener mayor impacto concentremos los esfuerzos en determinadas marcas, en determinadas empresas. Por ejemplo, estamos hablando de la marca de ordenadores HP, que es una marca de consumibles que utilizamos, que vemos en muchísimos sitios, en muchísimas instituciones públicas, por cierto, porque es verdad que son pues muy económicas. Aparte de fabricar estos ordenadores y estas impresoras tan baratitas que podemos comprar, HP se dedica a desarrollar sistemas de software de reconocimiento biométrico que limitan y restringen la libertad de movimiento de las personas palestinas. Estos sistemas se colocan en los checkpoints que les impiden moverse con libertad, restringiendo su derecho a la libertad de movimiento. Por tanto, esta es una de las empresas a las que llamamos al boicot. Otra de las empresas que también está dentro de esta lista de campañas estratégicas es la marca de ropa deportiva Puma. Hace poco, Puma es cierto que retiró su apoyo como patrocinador a la Liga de Fútbol israelí, pero su complicidad con las vulneraciones de derechos humanos en Palestina sigue vigente porque sigue teniendo actualmente presencia en los asentamientos ilegales en Cisjordania. Puma tiene un acuerdo con una empresa israelí que se llama Delta Galil, que está listada en una base de datos de Naciones Unidas publicada hace unos años, en las que se reflejaban aquellas empresas que eran cómplices en mantener toda la industria ilegal de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Desde Naciones Unidas se exigía a estas empresas y a estas organizaciones que respetaran el derecho internacional y que salieran de los asentamientos, porque era un territorio ilegalmente ocupado. Puma sigue teniendo acuerdos con empresas allí presentes y, por tanto, sigue siendo un objeto de boicot. Otra empresa que además es muy fácil de boicotear y de responder a esta llamada del BDS porque la tenemos muy en nuestro día a día es Carrefour, la marca de supermercados francesa que está en casi todos los barrios, ¿no?, de nuestras ciudades, también es cómplice del apartheid israelí. Carrefour tiene acuerdos de partenariado con dos empresas israelíes, con Electra Consumer y con Yenot Vitan. Estas dos empresas de supermercados, cadenas de supermercados, están presentes en los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania y los productos de Carrefour se venden en estos supermercados. Por tanto, boicotear a Carrefour es una manera de no alimentar el apartheid, de no seguir manteniendo este sistema de opresión y discriminación sistemática. Con estas tres marcas, dejando de comprar estas tres marcas, estamos mandando un mensaje político, un mensaje de apoyo, acciones concretas para poder canalizar toda esta ira, toda esta rabia, toda esta tristeza, toda esta impotencia que sentimos cuando vemos las imágenes de Gaza o las imágenes de Cisjordania también, que están viviendo una situación realmente dramática. Canalizando todos estos sentimientos negativos en acciones de solidaridad efectiva, podemos ayudar a transformar la situación. Pero aparte de estas acciones, que son importantísimas, necesitamos también acciones con mayor visibilidad colectiva. Hay que pedir a nuestros gobiernos que se boicotee y se sancione a Israel, que se boicotee a Israel en las instituciones, en los festivales, en los eventos deportivos internacionales y al mismo tiempo que haya sanciones a sus empresas.
Por supuesto, debemos hacerlo y de hecho lo hacemos. Dentro de la campaña de BDS están estas 3 siglas, ¿no? Boicot, que es la primera que hablábamos, ahora mismo estaba hablando sobre todo de boicot económico, pero también tenemos un boicot deportivo y boicot cultural, en los que también lo que denunciamos y lo que pedimos desde la campaña es que no se normalicen las relaciones ni deportivas ni culturales y que no se utilice el deporte y la cultura para lavarle la imagen a un régimen de apartheid. La D de las siglas BDS entraría en la parte de desinversión, en la que le pedimos también a fondos de inversiones, a ayuntamientos, instituciones públicas que invierten en compañías que son cómplices del apartheid, que retiren estas inversiones para retirar estos apoyos. Aquí estamos hablando de dejar de invertir, por ejemplo, en la empresa aseguradora AXA, también que tiene inversiones a su vez en bancos israelíes y en Elbit Systems, una de las empresas militares, una de las empresas de la guerra y del genocidio israelí. La última parte, las sanciones, es lo que hacemos de una manera más dirigida a nivel institucional o gubernamental. Aquí una parte importantísima de esta campaña de sanciones es todo lo que tiene que ver con la campaña de embargo militar a Israel. Necesitamos que los gobiernos dejen de normalizar las relaciones con un Estado genocida. Desde aquí, desde la RESCOP, hace unos meses, el 29 de noviembre, lanzamos una campaña que está respaldada por más de 375 organizaciones, desde sindicatos, movimientos ecologistas, feministas, la coordinadora de ONGs española, exigiéndole al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones y que respete la ley española de comercio de armas. Necesitamos dejar de venderle armas a un Estado genocida y de comprarle armas a un Estado genocida, porque Israel lo que hace con estas operaciones no es solamente masacrar a todas las personas que están viviendo en Palestina a día de hoy, sino que lo que hacen es utilizar estas operaciones militares para desarrollar nuevas tecnologías de la represión que luego exportan a gobiernos como el nuestro. Esta parte es una parte fundamental de la campaña BDS, imponer sanciones y que los gobiernos asuman sus responsabilidades, porque detener y romper relaciones con el Estado de Israel no es solamente una actitud moral, compasiva, de solidaridad con Palestina, es una obligación legal. Campañas que si son mundiales, que si son sonoras, pueden hacer caer, de hecho, el apartheid. Sudáfrica inspiró el movimiento BDS porque el boicot tuvo un papel esencial para tumbar el sistema opresivo y supremacista en ese país en los años 80. Fue la campaña internacional de boicot y desinversión lo que hizo que las grandes multinacionales se retiraran del país africano, Sudáfrica, a medida que empezó a afectar a sus ventas y vieron que el coste de quedarse en el país era mayor que el de irse. La desbandada empresarial llevó a los gobiernos occidentales a imponer sanciones y eso consiguió crear la presión interna suficiente como para que el gobierno sudafricano empezara a levantar el sistema de opresión y segregación racial. A finales de los años 80, el presidente de Klerk acabaría viéndose forzado a liberar a Nelson Mandela tras 27 años de prisión y celebrar elecciones democráticas, donde Mandela fue elegido presidente. Es una historia que aún hoy pone la piel de gallina, pero lamentablemente Israel no es Sudáfrica. Israel tiene cómplices muy poderosos. Ana, ¿es realista pensar que el boicot va a tener un efecto real con un Estado como el israelí, que tiene el respaldo incondicional de Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo no sé si es realista o optimista, pero creo que sí. El movimiento no para de crecer. Y a día de hoy creo que a Estados Unidos incluso se le hace cada vez más difícil justificar esos apoyos. Tampoco podemos engañarnos y olvidar que vivimos en un mundo que sigue siendo racista, patriarcal, que sigue discriminando de manera sistemática a muchos pueblos oprimidos. Y Estados Unidos y Israel no dejan de ser dos estados profundamente racistas. Pero creo que sí, creo que podemos ser optimistas y creo que podemos afirmar que el apartheid va a terminar. Y yo creo que vamos a empezar ahora. Creo que el caso que ha presentado Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia está teniendo una repercusión impresionante en toda la situación. Y aunque finalmente pues, sea difícil el poder aplicar las medidas cautelares en caso de que así lo decida el tribunal o otras medidas que se puedan derivar de este caso, creo que el daño a la imagen
que el valor simbólico de este caso y sobre todo el simbolismo de que sea Sudáfrica quien lo presenta, ¿no? Un Estado que consiguió superar ese régimen de apartheid, me parece que es profundamente simbólico y que al final somos más las personas que creemos que en un mundo en el que todas las personas tienen derecho a tener derechos, ¿no? Y yo quiero pensar que sí, y que así será, y que dentro de poco podremos ver una Palestina libre, sin apartheid. Así lo pensamos también desde aquí, por eso queríamos hablar hoy con BDS, campaña que siempre apoyamos desde Carne Cruda. Lo seguiremos haciendo tanto en redes como en nuestros programas. Ana Sánchez Mera es una de sus representantes. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. También luchó contra ese apartheid Miriam Makeba, la que escucháis, Mama África, la sudafricana y activista, cantante gloriosa, que canta aquí For What It's Worth, por lo que merece la pena. Merece la pena que sigamos luchando porque acabe ese genocidio. Y merece la pena que salgamos este sábado. Recordamos que habrá movilizaciones en todo el mundo en solidaridad con el pueblo palestino para pedir el fin del comercio de armas, la ruptura de relaciones con Israel y el fin del genocidio en Gaza. En España, más de 70 ciudades se sumarán a las protestas en las que también se pedirá el apoyo de España a la demanda de Sudáfrica contra Israel. Demostremos que la ciudadanía, al contrario que nuestros gobernantes, sí está con el pueblo palestino. En un momento como este, somos lo que hacemos. Posicionarnos es una obligación moral. Nos vemos en las calles. Somos el grito en el cielo. Somos un secreto a voces. Ya hay tazas. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos Carne Cruda y somos Legión. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.